Muy buenas amigos, hoy les traigo la tercera parte del iceberg de los asesinos seriales de México, espero y los disfruten amigos. Sin nada más que decir, que comience el vídeo. Guadalupe Martínez de Bejarano fue una asesina en serie mexicana, que a finales del siglo XIX, asesinó brutalmente a 3 niñas. La prensa de su época la apodó como la temible Bejarano o la mujer verdugo. Es uno de los primeros asesinos seriales de la historia de México, contemporánea a Felipe Espinosa, Francisco Guerrero y Rodolfo Fierro. Se puede considerar como la primera asesina en serie femenina de la que se tiene registro en México. Era una asesina organizada, hedonista motivada por satisfacción sexual, sedentaria y depredadora sexual. Crímenes: atraía a sus víctimas, jóvenes y niñas pobres, ofreciéndoles empleo como sirvienta en su casa. Las conducía a su domicilio, ya instaladas, mostraba sus verdaderas intenciones. Las esclavizaba y sometía a tortura con marcados tintes sexuales. Disfrutaba en especial de obligarlas a sentarse desnudas sobre un brasero ardiente, silla romana. También solía colgarlas desnudas por las muñecas, con una cuerda que iba al techo, las suspendía y entonces las flagelaba con un látigo para arrear ganado. Finalmente, las dejaba morir de hambre. Víctimas: Casimira Juárez. Niña asesinada en 1887, fue el primer crimen conocido de la Bejarano. Fue aprehendida y condenada por este crimen, pero la débil legislación penal de la época tan solo la condenó a unos cuantos años de prisión. Guadalupe y Crescencia Pineda fueron 2 hermanas asesinadas en 1892. Bejarano acababa de salir de prisión, tras tan solo haber pasado 5 años en prisión. Guadalupe y Crescencia Pineda fueron 2 hermanas asesinadas en 1892. Bejarano acababa de salir de prisión, tras tan solo haber pasado 5 años en prisión. Condena y muerte: la policía detuvo a Guadalupe tras varias denuncias que hablaban sobre posibles personas secuestradas y torturadas en su casa. Pero ya era tarde, las hermanas Pineda estaban muertas 2 semanas o quizás meses de abuso. Al final de cuentas fue su propio hijo quien la hundió al identificarla como la responsable de los secuestros, vejaciones y muertes de las niñas. La Bejarano se defendió culpando de todo a su hijo, pero no la creyeron. La indignación pública pedía pena de muerte para la mujer verdugo. Sin embargo, fue sentenciada a la risible condena de 10 años con 8 meses. Aurelio Bejarano también fue condenado a 2 años de prisión por su pasividad ante los hechos. Guadalupe Martínez fue recluida en la cárcel de Belén para mujeres. Su reclusión la pasó en solitario ante la amenaza que representaban las demás reclusas, quienes la aborrecían por sus terribles crímenes, donde murió por causas naturales antes de que su condena se cumpliera. Obras inspiradas en los actos de Guadalupe Martínez de Bejarano. A pesar de lo terrible de sus crímenes, el nombre de Guadalupe Martínez de Bejarano se ha ido olvidando con el tiempo, hasta el grado de ser muy poco conocida actualmente. Aunque en su época su caso levantó revuelo y sirvió de inspiración a grabadores y compositores. El grabador José Guadalupe Posada publicó varias ilustraciones sobre el caso. Actualmente son estas las más reconocidas. El escritor y editor Antonio Vanegas Arroyo, por su parte, compuso el corrido de la temible Bejarano. Dios Arias, el caníbal, quien en 2004 conmocionó al sureste mexicano por asesinar a su pareja sentimental, un homosexual a quien descuartizó, cocinó y luego comió, murió el pasado martes 11 en el Hospital General de Chetumal, Quintana Roo, víctima del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Gumaro de Dios nació el 7 de abril de 1978 en el municipio de Cárdenas, Tabasco. A los 7 años fue violado por uno de sus tíos, y a los 18 ingresó al ejército, del que más tarde desertó. Según estudios médicos, desde los 15 años padecía trastornos mentales de esquizofrenia y paranoia, y consumía drogas. En diciembre de 2004, el caníbal fue hallado en una palapa localizada al norte de Playa del Carmen, Quintana Roo, cerca de Mayacomba, junto a los restos de un cadáver en estado de putrefacción, al que descuartizó para cocinarlo y comérselo.
En su declaración ministerial confesó que asesinó a la guacha Ibarra o la compinche tras sostener una discusión relacionada con la compra de drogas y alcohol. Después de eso lo ató de los pies con una soga y lo colgó en la palapa, como si fuera una res. Posteriormente descuartizó el cuerpo para preparar un caldo con las vísceras. En una parrilla asó el corazón, algunas costillas y un riñón, y cortó en filetes el muslo izquierdo, que cocinó con una salsa de chiles verdes, cebolla y tomate. Sabían cómo a barbacoa, agregó. Durante las múltiples entrevistas que ofreció durante su reclusión en el Cerezo de Chetumal, de las cuales incluso se hizo un libro, Gumaro de Dios dijo que el pulmón le supo a carne de borrego, pero lo mejor fue la pierna por su sabor. Relató que todo el trabajo le ocupó un fin de semana, y después de engullir a su víctima se quedó dormido hasta que fue descubierto al lado de los restos del cadáver por vecinos de la zona, quienes dieron aviso a la policía y fue arrestado. Fue recluido en la cárcel municipal de Playa de Carmen, donde contó que tenía pacto con el diablo para entregar a 3 personas, y aseguró que le gustaba tener relaciones sexuales con animales, principalmente con perras. Ante la justicia, el caníbal no mostró arrepentimiento por su conducta. No me arrepiento de nada. Ya lo hice, dijo. En 2006 se cercenó parte de la oreja izquierda para comérsela porque, relató, extrañaba el sabor de la carne humana. Debido a su peligrosidad y al temor que provocaba entre los reos, en 2007 fue trasladado a un centro federal de readaptación psicológico ubicado en Cuautla, Morelos, pero al año siguiente, en 2008, en la fase terminal del SIDA que padecía, fue enviado al Cerezo de Chetumal, donde fue sacado la madrugada del martes 11 para morir en el Hospital General de esa ciudad. José de Dios Córdoba, tío de Gumaro, informó que hasta este jueves la familia se encontraba en Chetumal para realizar los trámites legales para trasladar el cadáver de su sobrino hasta la ranchería Azucena del municipio de Cárdenas, Tabasco, de donde era originario y donde será. Los Huipas es el sobrenombre y nombre mediático con el que se le conoció a un grupo de asesinos seriales mexicanos, todos sus miembros pertenecían al grupo étnico Yoreme Mayo. Son considerados como los primeros asesinos en serie de origen amerindio en México. Eusebio Yocupicio Soto era el líder, el resto de los miembros eran Adelaido Huipas Quijano, Leonardo Yocupicio Huipas, Basilio Humo Valenzuela, todos nativos de Huatabampo, Sonora. Tenían lazos consanguíneos siendo primos de primer y segundo grado, también supuestamente habrían sostenido entre ellos relaciones homosexuales. Los rumores sobre su homosexualidad llevaron a que fueran marginados y discriminados por toda su comunidad. Motivados por venganza, este grupo de hombres terminaron asesinando a 7 hombres, todos ellos se habrían burlado de ello con engaños, conducían a sus víctimas a una choza aislada donde terminaban apuñalándolos, estrangulándolos o matándolos a golpes, mutilaban los cuerpos, específicamente los castraban y conservaban los genitales. Fueron detenidos el 13 de abril de 1950, tras la denuncia del padre del que fue su última víctima, Felipe Muitimia, padre de Vicente Muitimia, la víctima. Los 4 fueron condenados a pena de muerte, pero tras la abolición de esta pena en México, su condena fue conmutada por 30 años de cárcel. Eusebio y Basilio murieron en prisión de tuberculosis, los otros 2 cumplieron su condena íntegramente y tras ser liberados su paradero se desconocen. Fernando Hernández Leiva es un asesino en serie mexicano. Fue condenado en 1986, por 33 cargos de homicidio cometidos en 5 estados distintos de la Unión Mexicana, pero confesó haber asesinado alrededor de 100 personas, se sospecha su número real de víctimas asciende a 137, convirtiéndolo en uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia de México. Era un asesino organizado, nómada y hedonista motivado por interés. No se sabe mucho sobre su infancia, por lo que no puede estar seguro de lo que le llevó a desarrollar un comportamiento violento, lo que dio lugar a más de 100 asesinatos y secuestros. 6. El número real de víctimas que se estima que han muerto por manos de Fernando Hernández es de 137, pero a medida que pasa el tiempo y continuar las investigaciones, este número va en aumento. Durante un periodo de 13 años, fue arrestado en 2 ocasiones y logró escapar 2 veces de su celda. En 1999 fue arrestado de nuevo, pero esta vez no trató de escapar.
Trató de suicidarse ahorcándose en su celda de la prisión, que no tenía el resultado que esperaba, ya que él era un hombre de 300 libras. Como resultado de ello, la cuerda se rompió y sufrió algunas lesiones menores. Más tarde ese mismo momento, un examen psicológico, refiriéndose a Fernando Hernández, se llevó a cabo por la policía y llegó a la conclusión de que era un psicópata que asesinó por satisfacción personal. Aprehensión, cuando las autoridades mexicanas informaron que habían detenido a un sujeto que afirmaba haber matado a más de 100 personas, muchos dudaron que esto fuera cierto, ya que no se tenía registro de la mayor parte de dichos crímenes. Poco a poco, sin embargo, fue surgiendo la verdad. Hernández Leiva fue capturado por primera ocasión en 1982 pero escapó de custodia. En 1999 fue recapturado. 3. Hernández Leiva, apodado Pancho López, apareció ante las cámaras de televisión y confesó haber matado a más de 100 personas y secuestrado a 6. Los crímenes fueron cometidos en 4 estados diferentes del país, y cuando le preguntaron a Hernández Leiva por qué lo había hecho, dijo: los maté porque tenía que hacerlo. No sé hacer otra cosa. Juicio y condena. Poco después, comenzó el juicio de Hernández Leiva. Se le acusó, junto con 3 cómplices, de varios cargos de robo y secuestro, además de los 137 asesinatos que terminaron imputándosele. Los crímenes, según las autoridades, fueron cometidos a lo largo de varios años en los estados de Morelos, Jalisco, Colima, Guanajuato y Michoacán. Poco después, sin embargo, el acusado habría de retractarse de sus declaraciones, y aunque admitió haber raptado a un periodista y matado a un oficial de policía, dijo que los agentes judiciales lo habían golpeado para que confesara, y que además lo amenazaron con violar a su esposa si no se declaraba culpable de los crímenes. Las autoridades, sin embargo, no hicieron ningún comentario acerca de las declaraciones de Leiva. Cuando Hernández Leiva fue transferido a una penitenciaria del estado de Morelos, hubo protestas públicas de personas que querían hacer justicia por su propia mano. El criminal fue puesto en máxima vigilancia dado que tenía antecedentes de haber escapado de prisión en 2 ocasiones anteriores. El fiscal, José Leonardo Castillo Pombo, dijo que a pocos días de haberse iniciado las investigaciones, el conteo de muertes que se le achacaban a Hernández Leiva comenzó a crecer de manera alarmante. En abril de 1999, Hernández Leiva intentó cometer suicidio en su celda. Sin embargo, el peso de Hernández hizo que la cuerda improvisada se rompiera. Hernández Leiva pesaba más de 150 kilos, y no sufrió sino abrasiones en el cuello. Poco más se sabe del caso de Fernando Hernández Leiva. Actualmente se encuentra en el reclusorio de La Palma y, si cumple su condena completa, saldrá libre en el 2049, a los 84 años de edad. Alfredo Rubio González, la bestia de la Huasteca, 2007, sentenciado a cadena perpetua. Mató a golpes a 4 mujeres jóvenes y a una anciana y sus 2 nietos de tan solo 6 y 9 años de edad. Sus primeras víctimas fueron 2 mujeres asesinadas en Tamaulipas, ambas habrían rechazado las insinuaciones de Rubio. Él las golpeó por la espalda con un tubo y robó sus pertenencias. El resto de los crímenes fueron cometidos a lo largo de Veracruz y San Luis Potosí durante su huida. Su último crimen fue el multihomicidio perpetrado contra una anciana y sus 2 nietos. Chihuahua, un enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social, que negociaba plazas y turnos para trasplantes, fue detenido por el homicidio de la enfermera Laura Soto López el 2 de diciembre de 2017. Jorge Ceballos Almengor fue acusado por el asesinato de la enfermera a la que habría cobrado 80,000 pesos a cambio de conseguirle una plaza de mayor nivel, acuerdo que nunca cumplió. Además, es señalado como el principal sospechoso del homicidio de 5 integrantes de una familia la noche del pasado 29 de junio y el de un ex policía el 28 de enero pasado, casos por los cuales la Fiscalía General del Estado busca fincarle cargos. La detención se efectuó el 1 de julio, un día después del ataque a la familia, luego de que un juez libró la orden de aprehensión en su contra. Los agentes de la Fiscalía General del Estado que llevan el caso habían postergado la solicitud de arresto pese a contar con suficientes elementos para su captura por el caso de la enfermera. De acuerdo con las investigaciones, Ceballos Almengor aprovechaba sus nexos con dirigentes sindicales del IMSS para negociar la venta de plazas y conseguir espacios adelantados a personas en lista de espera para recibir un trasplante de órganos.
A sus clientes les pedía grandes cantidades de dinero como adelanto, pero cuando por diversas situaciones no podía cumplir con el acuerdo, prefería asesinarlos antes que regresar el dinero. El primero de los casos ocurrió el 7 de diciembre del año pasado, cuando Laura López Soto, quien laboraba en la unidad de medicina familiar número 2 de esta ciudad, recibió al menos 10 disparos con un arma calibre 9 milímetros, esto mientras se encontraba en el exterior de una guardería perteneciente a la misma institución y donde habría sido citada por su victimario. De acuerdo con los informes del caso, Soto López había pagado 80,000 pesos para conseguirle un nombramiento en un mejor cargo y el encuentro sería para informarle sobre las condiciones del mismo. El 28 de enero, en una de las zonas de menor afluencia del céntrico Parque El Palomar, habría asesinado al joven Asael Díaz Jaques quien, según las investigaciones de la FGE, pagó a Ceballos Almendor 100,000 pesos para que le consiguiera una plaza sindicalizada en el IMSS. Dicho encuentro fue agendado por el enfermero bajo el argumento de informarle los avances del trámite para la plaza. Durante la detención del enfermero en su domicilio, efectivos encontraron varios documentos oficiales del IMSS, que fueron firmados por Díaz Jaques como parte de la tramitología para obtener la plaza prometida. El último de los crímenes lo habría cometido en contra de 5 integrantes de una misma familia, dentro de una vivienda de la colonia Lomas Universidad, la noche del viernes 29 de junio. El acusado presuntamente disparó a las personas con una pistola 9 milímetros, crimen que habría cometido en compañía de otra persona. La versión dicta que Ceballos pidió 500,000 pesos para adelantar en la lista de espera para un trasplante de riñón al señor Daniel Gregorio Romero Vega, pero, según gente allegada a la familia, un último análisis médico arrojó que no era necesaria dicha operación. Al informar al enfermero de la cuestión y pedirle el regreso del dinero, este les dijo que los visitaría para arreglar la situación, por lo que acudieron Daniel Gregorio y su esposa Rita Armendar Isbarrasa, sus hijas Daniela y María Romero Armendar y Ricardo Chávez, esposo de esta última, a quienes habría ultimado para quedarse con la cantidad recibida. Fue el señor Arturo Parra, esposo de Daniela y quien esa misma noche se retiró antes de la llegada de Ceballos, quien la mañana siguiente junto con sus 2 hijos encontró sin vida a sus familiares. Los cargos en contra del enfermero corresponden al primero de los casos, pero el Ministerio Público prepara los elementos de prueba para fincarle responsabilidad por el homicidio de las otras 6 personas.